Adelante, amados pastores. Bendiciones. Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios en esta noche porque nos da la oportunidad de nuevo de vernos, de poder reunirnos en esta santa reunión, porque el Señor la preparó para darnos palabra de vida. Yo siempre le he dicho al Señor, Padre, háblanos todos los días, abre nuestro entendimiento, nuestra visión, la forma en que nos conducimos, porque es tan importante que el Espíritu de Dios se mueva en cada hogar representado y en todos los demás que se va a mover. No sé si me escuchan correctamente, Sí, porque el flujo muy de bien. internet a veces molesta. No, Gracias, muy Pastor bien. Giancarlo. Gracias, Pastor Giancarlo. Amén. Entonces iniciamos en esta noche diciendo el discernimiento y su concepto bíblico que hemos encontrado en la palabra. Dice que el discernimiento es la capacidad espiritual de distinguir entre el bien y el mal, la verdad y el error, o lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Ese es el discernimiento. No es una simple corazonada humana, sino que es una habilidad dada por Dios para ver la vida con su misma perspectiva. ¿Por qué el Señor nos está guiando al discernimiento? En estos últimos tiempos necesitamos entender cuán importante es saber qué viene de Dios y qué no está viniendo de Dios. Nosotros tuvimos hace 2 meses la capacitación de cómo encontrar la iglesia verdadera. Hace una semana el Señor nos dio la oportunidad de refrescarla de nuevo, también en el grupo de Pastor Siu. Pero esta noche en el Señor nos ha hablado de que debemos encontrar por qué es importante decodificar lo que el Espíritu Santo quiere decir hoy a cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo, vamos a empezar ahí a leer el versículo que nos toca sería el de la samaritana. Vino una mujer, en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Este encuentro es tan significativo, no tanto porque el Señor le ofreció de un agua que nunca tendría sed jamás, sino más adelante, cuando vemos en el pasaje, el versículo 12, más o menos, déjenme ver, estamos en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esa pregunta era una pregunta sarcástica, ¿verdad? El sarcasmo se utiliza como para venir y decir, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad vienes? La mujer se preguntaba. Ella en ese momento no había reconocido al Mesías todavía. Luego la palabra del Señor nos lleva al versículo 20 diciendo, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Qué importante es que reconozcamos los lugares de adoración. Yo le contaba a mi esposo que cuando empezamos a hablar del discernimiento, Espíritu Santo me ministró primeramente. Tuvimos un tiempo de alabanza hace como 2 semanas maravilloso, donde se rompieron cadenas de opresión contra mi vida. Y yo le decía, Señor, ¿por qué nos diste este tema? Si yo me siento tan devalidada, tan triste, tan deprimida. Y luego el Espíritu Santo me dijo, porque tienes que utilizar las armas del Espíritu. Y las armas del Espíritu no se entienden sino a través de la adoración. Y empezamos a adorar con mi esposo por un buen tiempo.
Y luego el Espíritu Santo empezó a romper las cadenas de opresión que habían sobre mi vida, porque yo me sentía que el Señor me había permitido sentir todo eso con un propósito, discernir los espíritus que se estaban moviendo contra mi vida y me estaban oprimiendo. Cuando nosotros entendemos en la palabra del Señor la opresión que hay en nuestra vida, nosotros entendemos por qué la mujer samaritana al principio le dijo con sarcasmo al Señor, ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres de la tribu de Jacob? Y luego la mujer vio que él le iba a dar un agua que nunca más iba a tener sed. Y luego vemos en el pasaje que ella le pide con tanto fervor de esa agua viva que él tenía para ella. Por último, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, ¿verdad? Ve a traer a tu esposo para que podamos entender esta palabra juntos. No tengo esposo, le contestó ella. Usted puede leer ahí el pasaje continuo en el capítulo 4 del libro de Juan. Yo se lo estoy resumiendo porque quiero llegar a un punto. Quiero decirle que el Señor estaba discerniendo el espíritu de la samaritana. Él vino y le dijo lo cual era su error. Bien dices que el hombre que tienes no es tu esposo, porque 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu esposo. Ella tenía esa opresión en su vida, esa cadena en su vida. Y por eso es que nosotros entendemos lo importante que el Señor está enseñándonos en esta noche. Gracias a Dios, porque entendemos este pasaje con el Espíritu. Cuando nosotros leímos este pasaje con mi esposo, entendimos que el discernimiento es decodificar, interpretar lo que el Señor nos está diciendo en un contexto de prueba. ¿Cuántas veces has estado tú en prueba? ¿Y cuántas veces has adorado? ¿Cuántas veces le has pedido al Señor que te revele qué es lo que está pasando? Pocas veces nos ponemos a meditar en esto. Por eso es que el Señor nos muestra la forma de cómo decodificó la vida de la samaritana. Asimismo, Él viene a tu corazón y te dice lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. En el Espíritu, nosotros interpretamos una revelación del Espíritu Santo. Él te dice, esto es lo que estás haciendo mal, esto es lo que tienes que hacer. Es una guianza del Espíritu. El discernimiento viene a tu vida a través a veces de la prueba. En mi vida vino así. Y yo lo entendí también, porque Él me dijo, al lugar que fues, en el nombre de Jesús, cúbrete. Y pon tu pie en ese lugar. Y dile, Señor, en tu nombre yo amarro todo espíritu de engaño que está sobre mi vida y sobre la vida de mis compañeros de trabajo. Y entré con fe, sabiendo que el Señor era por mí. Pasamos un buen tiempo orando. Le pedimos al Señor que nos mostrara cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor. Le pedimos perdón, buscamos su presencia, Él bajó de una manera sobrenatural y ahora entendemos por qué el Espíritu Santo nos guía a toda edad. Discernimiento de espíritus. Cuando nosotros estamos ministrando a una persona, yo le contaba a mi esposo que tiene que ser un lugar que es santificado. Si tú vas a ministrar a un siervo o a una sierva en tu casa, debes estar seguro de que has limpiado ese lugar para que el Espíritu de Dios sea el que ministre a las personas que a veces nos cuentan sus historias y necesitan una oración. Pero muchas veces esas oraciones de depresión, de angustia, de melancolía, de tristeza, vienen acompañados de un pecado escondido y debemos traerlo a la luz. Muchas veces las personas no saben por qué se sienten tristes. Muchas veces no saben por qué están ellos en prueba, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cuando el Señor Jesús
le dijo a la samaritana su pecado, ella fue libre, porque ella se dio cuenta que ella no estaba ante un desconocido, sino ella estaba frente al Mesías. El Mesías se reveló a ella. Y eso es lo que sucede cuando tú buscas en la presencia del Señor tiempos con Él. Le voy a dar el tiempo ahora a Pastor Vini para que él pueda desarrollar este tema con más profundidad. Amén. Amén. Muchas gracias. Qué importante ir a las escrituras y a través de ellas poder ver y poder entender que este tema del discernimiento está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El discernimiento es esa habilidad espiritual, esa capacidad espiritual que Dios le da a sus hijos. Amén. Eso tengámoslo muy, muy claro. Para una persona que no tiene a Dios en su corazón, esto viene a ser locura, absurdo. Amén. No entienden las cosas que deben ser entendidas en el espíritu. Entonces, por ejemplo, el hombre que no, como yo le decía, ¿verdad? El hombre que no tiene a Dios no tiene ese discernimiento. Sin embargo, tú y yo somos nacidos de nuevo. Amén. Amén. Entonces, somos nacidos de nuevo, tenemos esa virtud, esa capacidad, ese poder de discernir las cosas, de ver y de profundizar más allá de lo superficial. Acuérdense que vivimos en un mundo muy superficial, ¿verdad? La gente, pues, procura de cualquier manera tener una fachada muy diferente a lo que hay en su interior, ¿verdad? Y no hablo puramente de temas como de aquellas personas que pues quieren ocultar su edad o quieren algo, quieren ocultar a alguien, alguien que se ríe mucho, dicen por ahí los expertos, alguien que se ríe demasiado o que tiene alguna pues situación personal, alguna actitud muy sobreactuada, es porque está escondiendo algo, Ujú. porque hay algo en el fondo que prefieren esconderlo tras de una fachada. Sin embargo, quiero leerle primero a Corintios 2:14 al 16. Dice, el hombre natural quiere decir el hombre que no tiene a Dios en su corazón. Y dice que este tipo de hombre, cuando dice hombre, habla del ser humano, ¿ok? Entonces dice que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura Ujú. y no las comprende, porque se han de discernir espiritualmente, Amén. ¿ok? En cambio, el hombre espiritual, o sea, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, dice que lo juzgamos todo. No quiere decir que juzgamos al hermano, sino habla de que todo lo entendemos, como decía mi esposa, lo desciframos, lo decodificamos y entonces sabemos en realidad lo que viene atrás de un comentario, atrás de una actitud en una persona. Vemos más allá, pero no es porque somos muy pilas nosotros, sino porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Y mire qué lindo, ¿verdad? Porque a través de su Espíritu podemos ver cosas, advertir peligros, más que otra persona que no tenga al Espíritu de Dios. Es muy lindo esto del Espíritu de discernimiento. Amén. Mire, tenemos que tener discernimiento en nuestra propia conducta y en nuestra propia vida, porque sobre todas las cosas me gusta
lo que dice 1 Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Amén. Aquí está hablando de la cena del Señor, pero me gusta una parte y la leemos todos los meses, ¿verdad? Cuando vamos a tomar la cena del Señor. Pero dice, el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que debemos discernir, es decir, tenemos que profundizar, Examinarnos. entender lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, si vamos a Efesios 5, 8, 10, dice que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y el llamado ahí dice, anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y viene la parte que yo quiero dejar subrayada. Aprueben lo que es agradable al Señor. Es decir, ahí viene el discernimiento. Cuando nosotros sabemos distinguir lo bueno de lo malo, lo que viene de Dios y lo que viene del demonio, del mal. Eso solamente es a través de ese discernimiento que tenemos de parte de Dios en nuestra vida. Pero qué importante que primero lo apliquemos a nuestra propia vida y Amén. seamos capaces de discernir, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, nuestra conducta, nuestra vida, nuestro comportamiento, y entonces a través del discernimiento poder, pues, retomar el camino correcto, rectificar la dirección en la que vamos. Importante es, mire, encontramos muchos versículos y muchos comentarios sobre este tema. Vamos a darles algunos de acuerdo a la posibilidad del tiempo que tengamos. Entonces, veamos, ¿qué es el don? Me gustaría entrar un poquito a lo que es el don del discernimiento de espíritus. Ese lo detalla Pablo ahí en 1 Corintios 12, 8 al 10. Amén. Se lo voy a leer puntualmente. Dice, al otro el hacer milagros, a otro le da la profecía, a otro le da discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y sigue enumerando los dones del espíritu que le da a su iglesia. Amén. ¿Verdad? Que el espíritu le da ese regalo, esa bendición. Importante entonces que Dios te puede dar a ti ese don del discernimiento de espíritus. Yo recuerdo, y le voy a decir, yo en mi vida digamos, desarrollando este don, yo no tuve mucho, por decir así, por la iglesia en la que estaba, pues no se creía mucho en esto. Entonces yo no tuve mucha instrucción hasta después, cuando ya pues fui conociendo estos dones y profundizando un poquito en el tema y a través de la misma experiencia, porque estuve asistiendo a algunos campamentos de jóvenes y pude ver jóvenes que durante el campamento, durante un tiempo de ministración, de oración, de exposición de la palabra, ellos se les manifestaba lo que tenían adentro, Así es. ¿verdad? Se veían cosas tremendas que pues yo nunca había visto y yo me quedaba impresionado, le cuento yo a mi esposa, y yo me quedaba mis primeras experiencias me quedó miedo. Sin embargo, poco a poco el Espíritu Santo le va enseñando a uno que esto es parte de la vida del siervo, de los Amén. discípulos.
Porque recuérdese que Jesús decía, estas señales seguirán a los que creen en mí, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos y empieza a enumerar una serie de características que, que tienen los discípulos del Señor. Entonces, pero uno de los que a mí me llamaba la atención era esto, porque yo sentía cuando alguien tenía un espíritu extraño. Algo había dentro de esa persona y yo lo sentía. El Espíritu Santo te lo advierte. El Espíritu Santo te dice, pilas, mijito, pilas, mija, porque ahorita viene la batalla. Entonces uno dice, ah, no, aquí hay gato, ¿cómo se dice? Gato encerrado. Gato encerrado. Es el Espíritu el que te advierte esas cosas. Y lo lindo es que en la comunión con el Señor, tú puedes desarrollar esta habilidad y puedes cada vez ser más sensible Amén. a esta situación que es muy útil en el reino espiritual. Muy útil poder venir y saber la intención que tiene una persona al hacerte un comentario, al acercarse a ti. De alguna manera tú sabes por qué viene. Y no es que uno sea mal pensado, simplemente es que el Espíritu te lo dice. El Amén. Espíritu te dice, cuidado, aquí está peligrosa la situación. O mira, di esto, o haz esto, procede de esta manera. Ese discernimiento espiritual es tan importante porque no tenemos lucha con carne, No. sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Entonces, yo no peleo con una persona, yo peleo con lo que tiene adentro, con lo que tiene adentro que no es de Dios. Yo no peleo con una circunstancia, con un grupo de personas, sino yo peleo contra ese ambiente, esa potestad que está ahí gobernando y que está tratando de atacar y de disparar sus misiles, ¿verdad? Hacia nosotros. Quiere destruir. Sin embargo, nosotros debemos poner en práctica la vida espiritual y las armas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Acuérdate que tú estás caminando y dirigiéndote con los ojos espirituales, no con los físicos. Entonces, si tú tienes claro, hay personas que tienen ese don muy marcado, porque el Espíritu Santo tal vez tú eres una de ellas y Dios te ha dado ese don de manera especial y te ayuda a entender muchas cosas, ¿verdad? Yo estaba en un grupo de estudio bíblico, llegó un muchacho y el muchacho siempre llegaba, lo invitaban los otros, era un grupo de jóvenes y pues el anfitrión de esa casa donde estábamos llevaba a este invitado. El muchacho se sentaba, trataba de él de sentarse enfrente de mí, se ponía una gorrita, ¿verdad? De béisbol, pero se tapaba lo más que podía los ojos para no verme a los ojos. Y entonces yo empezaba a predicar la palabra y empezaba a dar mi tema, a leer la Biblia, y él era así, ¿verdad? Él era una estatua, ¿verdad? Sentado y no me miraba, solo medio levantaba así la vista y como yo ya lo tenía, con la espada, ¿va? Ya lo tenía así, pero de frente. Entonces él bajaba la mirada. Entonces el Espíritu Santo me dijo pilas aquí, porque aquí está fuerte la batalla. Y ya sabes que hay adentro. Y yo lo sabía. Miren, ¿y sabe cómo fue liberado ese chico? Ese muchacho fue liberado con amor. Mire,
le dedicamos tiempo con los demás jóvenes, le ayudamos de muchas maneras, físicamente, económicamente, lo ayudamos de muchas maneras y él fue sanado y fue llevado a los pies de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Mire, yo me lo encuentro en la calle, me saluda y me dice, vos no me olvido de lo que hiciste, de lo que hicieron todos ustedes por mí. Y yo le decía, fue el Señor el que lo hizo, fue el Señor el que lo hizo, Él fue el que te hizo libre. Y Él es ahora un siervo de Dios, un hombre de familia, tiene su esposa, sus hijos, y me da tanto gusto verlo, porque lo veo restaurado, levantado. Y entonces digo yo, sin duda, Padre Santo, qué lindo es tu espíritu y qué lindos tus planes, ¿verdad? Lo que tú diseñaste desde el principio, porque a través de esto tú traes libertad y traes bendición. No es para que yo sepa todo lo que hay dentro de alguien o de una persona y para que yo lo juzgue y lo exponga y no, no, no. Eso lo da el Señor para que podamos ser de bendición, de edificación y de liberación para esa persona y para bendecirlo, sin duda alguna, sin duda alguna. Así es. Yo no sé si le ha pasado que el Señor le dice a usted, le advierte de cosas que van a pasar, de situaciones, y fíjese que Dios a veces me hace ver esas cosas de que va a pasar algo, que alguien va a explotar con una cosa que le están diciendo, y mire, el Señor me ha permitido muchas veces salvar una situación o librar a alguien de que tenga un conflicto con otra persona, porque el Espíritu, a través de ese discernimiento, me hace ver lo importante que es que seamos nosotros elementos de paz, de reconciliación, de cordialidad, ¿verdad? En lugar de que las cosas vayan fuera de control. Quien tiene ese don de discernimiento entiende el espíritu que está actuando detrás de una situación. Tú puedes distinguir si el espíritu de Dios o un espíritu perdón, o un espíritu engañador, ¿quién es el que está atrás de esa situación, verdad? No te vas a, como decía, no te vas a guiar por lo que ven tus ojos, sino vas a ver en el plano espiritual. Ajá. ¿Se recuerda de aquel hombre ahí en el libro de Hechos llamado Simón? Intentaba engañar a los creyentes haciéndose pasar por uno de los discípulos o de los apóstoles. En realidad él solo quería sacar provecho monetario. El apóstol Pedro, ejerciendo ese don del discernimiento, se dio cuenta, mire, lo cachó, lo dice que cuando nosotros reprendemos al diablo, esa palabra tiene que ver con te descubrí, te caché, ¿ya? Cuando tú dices te reprendo es porque te descubrí, a mí no me la haces, sé lo que estás haciendo, te reprendo. Y entonces dice que vino Pedro y le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te perdone esto que hay en tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le dice realmente y exactamente lo que está pasando a este hombre. Y usted sabe la historia, este hombre se le cayó toda la fachada que tenía. Y fue descubierto ese espíritu mentiroso que lo estaba utilizando como que era marioneta, como que era un títere. Entonces, Pedro, ¿qué pasaba en la vida de Pedro? Estaba lleno del espíritu. Y cuando una persona está llena del espíritu,
es guiada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ese discernimiento se desarrolla a una potencia máxima y permite revelar muchas cosas. Es importante entonces tener una relación estrecha y profunda con el Espíritu Santo, porque eso da una revelación clara, Amén. una revelación directa. Y usted como siervo, como sierva que me está escuchando, o tú tal vez amigo, amiga, que estás escuchando por primera vez un mensaje de la palabra de Dios, te quiero decir, el Señor conoce no tu fachada, Él conoce lo que hay adentro de ti. Sí, amén. Él conoce lo que hay dentro de ti. Y Él no lo hace para juzgarte, sino para perdonarte a fondo, para limpiar todo lo que no está bien en ti y en mí, ¿verdad? Amén. Em, Decía, pues tenemos que cuidar y fortalecer este don, ejercitarlo, estar en oración. em, Recuérdese que cuando nosotros sabemos discernir, es esa señal de que estamos maduros en las cosas de Dios. No es para que nos sintamos ya maduros y, y que seamos altaneros y que nos sintamos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Sino que a través de eso nosotros podamos saber que estamos en contacto, en, en sincronía con el Señor Amén. y en sintonía también. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los maduros. ¿Para qué? Para los que por la práctica tienen, oiga esto, tienen los sentidos entrenados. Amén. ¿Para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Importante, ¿verdad? Hoy por hoy es tan importante que tengamos los sentidos entrenados para no tragar, permítame la expresión, no tragar todo lo que nos digan Así los es. que nos rodean, ¿verdad? Acuérdese, acordémonos que hay una escritura que dice que ya en los últimos días a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno, ¿verdad? Los falsos maestros. ¿Verdad? Falsos maestros, eh, falsas profecías. Ajá. Y entonces el Espíritu Santo, a través de ese don de discernimiento, te puede hacer entender cuántos Simones pueden haber por ahí eh, con intenciones que son contrarias al Espíritu de Dios, Así es. ¿verdad? Qué importante es tener este discernimiento, porque sabe qué le voy a decir, el discernimiento es opuesto a la ceguera espiritual. Cuando alguien es ciego espiritualmente es que no puede ver nada espiritual. Es lo que leía al principio. El hombre natural, según Primera Corintios, es el que no entiende nada del espíritu. Tú le hablas algo de la palabra y se ríe. Mm. Te dice, ay, ya va el fanático, ya va el religioso. Es que vos solo Biblia y Biblia, ¿verdad? Porque para ellos es ridículo, es absurdo, no ven, no tienen el discernimiento espiritual de ver la riqueza que hay en la palabra. Miren la ceguera espiritual que abrió la puerta a la tentación en Génesis 3:6, ¿verdad? Sí. Vino la mujer y le habló la serpiente y por esa ceguera espiritual cayó, ¿verdad? Y cayeron los dos, ¿verdad? Eh, se- la ceguera espiritual propicia la codicia, la oscuridad de la muerte, el pecado, pero como ciegos, dice Isaías 59:10,
Como ciegos palpamos la pared. Imagínese, ¿ha estado usted en un cuarto oscuro totalmente? Usted está así, ¿verdad? Porque siente que se da contra la pared, contra el florero, contra el mueble. Dice Isaías 59:10, como ciegos, palpamos la pared, andamos a tientas, como si no estuviéramos con ojos. Tropezamos tanto al mediodía como al anochecer. Estamos como muertos entre los robustos. Pero quien discierne tiene los ojos espirituales bien abiertos para darse cuenta de las trampas que el enemigo pone en su camino. ¿Se acuerda de aquel ciego de Juan capítulo 9? Mire, es una historia interesante sobre la esencia del discernimiento espiritual y de cómo se soluciona el problema del pecado. Esta historia nos enseña que todo gira en torno a conocer quién es Jesús y creer en él. Mire, pues dice que si se recuerda un poquito, lo voy a leer por acá, lo tengo. Pero este hombre era ciego de nacimiento, ¿se recuerda? Sin embargo, era increíble que este hombre tenía más visión que los que podían ver con sus ojos físicos, porque él sabía quién lo podía sanar. Él sabía quién era Jesús. Entonces dice, ese tiempo era completamente desconocido que un adulto que nunca había visto antes pudiera volver a ver. Eso era imposible. Eso sorprendió a todos porque era una evidencia fuerte de que Jesús era el Hijo de Dios. La gente más religiosa de aquella época no quiso ver esa verdad. Sin embargo, el hombre que había sido ciego entendió en su espíritu que Jesús era Dios. Amén. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y les dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Miren, ahí está. ¿Para qué vino Jesús? Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Y ahí era una indirecta, muy directa para los fariseos, ¿verdad? Para los que ven, fueran cegados. Entonces, ahí está, mire, entonces algunos de los fariseos que estaban ahí, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tuvieran pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, es porque su pecado permanece. Hablando de lo que es la fachada, ¿verdad? Yo puedo parecer una persona que, que no tengo ceguera, que miro perfectamente, tengo visión 20/20, pero espiritualmente, a esa visión espiritual se le llama discernimiento. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy despiertos, ¿verdad? Muy, decimos aquí, muy avispados, ¿verdad? Muy, como decía el Chapulín, con las antenitas de vinil, pero bien afinadas. Y eso solo a través de la presencia del Señor, de la comunión con Él. El hombre que nació ciego, pero pudo ver quién era Jesús realmente. Tuvo una actitud diferente a la de los líderes religiosos. Ellos afirmaban ver y saber todo, pero no tuvieron discernimiento
para entender que Jesús era el Salvador enviado por Dios. Después que lo curaron, ¿qué? Se enojaron los fariseos, lo expulsaron, lo sacaron. Era una evidencia real del poder de Dios y no lo quisieron. Sin embargo, a pesar de entrar en la historia como ciego y mendigo, pero luego testificó sin temor las maravillas de Dios. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar mi discernimiento? Consejos prácticos. Ora y pídele a Dios que te dé el discernimiento. Pídeselo. Hay un pasaje que dice que si tú necesitas sabiduría, pídala y Él te la va a dar. Pues pídele también discernimiento y Él te lo va a dar. Señor, ahorita, en alguna situación que estás pasando personalmente, necesitas discernimiento. Y el Señor te dice, yo te voy a decir lo que está pasando realmente en este problema, tal vez en tu familia, a alguien que está cercano a ti. El Señor te dice, ora, métete conmigo, entra en comunión conmigo y yo te voy a decir qué está pasando en esa situación, qué hay adentro, qué intenciones hay de esa persona hacia ti o hacia otras personas. El Señor te lo va a revelar, pero pídeselo al Señor. Señor, tienes problemas. Dile al Señor, Señor, dame discernimiento en este problema. ¿Qué está pasando? Sí, Señor. ¿Verdad? ¿Por qué está esa situación? ¿Por qué estoy teniendo oposición en este negocio? ¿Por qué estoy teniendo oposición en la iglesia? Tal vez incluso estás teniendo choques, situaciones con algunos hermanos en la iglesia. Pídele a Dios discernimiento. Señor, ¿qué está pasando? Revélamelo, revélamelo. Recuérdense, Eliseo oró para que su siervo viera la dimensión espiritual en la que estaba. Y dice que el Señor le abrió los ojos y el siervo pudo ver que habían más del lado de nosotros que de los que están del lado del enemigo. Busca a Dios. Número 2, busca a Dios para recibir inspiración y ayuda divina. Los que miran a Él, dice Salmo 34:5, los que miran a Él son iluminados. Sus rostros no serán avergonzados. Amén. Así que busca a Dios, recibe inspiración. 3, haz como Job, persevera y prepárate para las aflicciones. Job decía allá en 42:5, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Así que persevera, prepárate para las aflicciones y en las aflicciones el Señor va a ir formando ese discernimiento en ti. 4, mantén tu corazón puro y limpio. No podemos tener discernimiento si andamos en pecado, si andamos en envidias, en egoísmos, en riñas, en discusiones, en rencores, en cualquier carnalidad, inmoralidad sexual, lo que sea. No podemos pretender tener esa, esa guianza del Señor, ese discernimiento si estamos en pecado. Escuchemos la palabra de Dios, incluso en los momentos difíciles. Solo así yo puedo decirle, el Señor va a ir desarrollando ese don, esa habilidad, no solo el don, sino esa virtud de tener un discernimiento espiritual que le ayude a usted a aconsejar bien a alguien, a poder guiarle en una situación en la que alguien necesite apoyo, oración, consejería. El discernimiento de Dios viene sobre usted y trae esa bendición y esa guianza de Dios.
¿verdad? A veces uno dice, pero yo no sé por qué hice eso, pero yo oré por esta persona y el Señor hizo su obra. A veces ni entendemos por qué hicimos algo, pero es discernimiento de Dios, Espíritu que nos guía a hacer las cosas de una manera específica y muy directa. Damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar al Señor y a pedir que Él nos guíe. Señor, gracias te damos. Te bendecimos porque a través de tu palabra entendemos y reconocemos que somos seres espirituales guiados por tu Espíritu Santo Amén. a toda verdad y a toda situación correcta, hacia toda, hacia todo camino, Señor, que va de acuerdo a tu voluntad. Tú no eres un Dios que se contradice, al contrario, tú respaldas tu palabra, tú respaldas tu bendita palabra y tú has hablado en esta noche y tú nos has mostrado la importancia que hay en ser hijos tuyos, siervos tuyos, guiados por tu Espíritu Santo para ser muy, muy, muy eh, desarrollados en ese discernimiento que necesitamos. Guíanos, Señor, guíanos y fortalécenos en el servicio que tenemos a ti y a tus siervos y al prójimo para poder tener un discernimiento más afinado, más acertado en lo que tengamos que decir o tengamos que hacer en una situación específica de la vida. Te lo pedimos, te lo suplicamos y te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.